Vamos a orar para comenzar. Padre Santo, Dios de la gloria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de estar reunidos a través de Zoom para estudiar esta clase de historia del cristianismo. Bendice a los hermanos que están en esta clase y ayuda a que todos podamos en este curso poder seguir aprendiendo de la historia del cristianismo y de tu santa palabra. Todo esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a seguir esta noche con el monotelismo y el tercer concilio de Constantinopla. Y pues vamos a estar mirando que el monotelismo es muy similar al monofismo. Obviamente es una herejía. Y la razón que se menciona el tercer concilio de Constantinopla es porque este concilio que se lleva a cabo en el año 680 hasta el 681 es un concilio donde se está tomando en cuenta esta herejía y se está discutiendo para aclararla y sacarla del panorama, para que no sigan los cristianos siguiendo, valga la redundancia, creyendo en algo que no es correcto. Así que en este concilio del tercero de Constantinopla, pues aunque muchos no lo aceptaron el concilio, otros lo aceptaron. Obviamente la Iglesia Católica lo aceptó, la Iglesia Ortodoxa lo aceptó, la Iglesia Luterana lo aceptó y la Iglesia Reformada. ¿Ok? Y cuando digo la Iglesia Reformada no estoy hablando de denominaciones que practican lo que por general se conoce cuando se dice reformado. Casi siempre se está hablando de las doctrinas que son enseñadas por Calvino y lo que también llaman las doctrinas de la gracia. Pero nosotros tenemos que entender que más allá de eso, realmente la reforma protestante no solo incluye las cosas que Calvino enseñó, sino que también incluye las cosas que Arminio enseñó, porque los dos son parte de la reforma y obviamente las cosas que Lutero enseñó. Pero habiendo dicho eso, en este caso en específico, en este concilio, tercer concilio de Constantinopla, los que están allí en el concilio representados son estos reformados que se conocía como la Iglesia Reformada. De hecho, esa iglesia existe hoy en día y ese es el nombre de esa denominación, Iglesia Reformada. Que hay otras denominaciones que toman cosas de la reforma. Por ejemplo, pueden haber iglesias bautistas, pero que son reformadas. Pueden haber iglesias que son metodistas reformadas. Iglesias luteranas reformadas. Y así podemos seguir dando ejemplos. Inclusive hay hasta iglesias pentecostales reformadas ahora. Por ahí hay un muchacho que veo a veces en las redes que es pentecostal y tú jamás lo sabrías porque él habla más como un teólogo reformado que un pentecostal. Así que esto de la reforma pues está por todos lados. Pero el punto que quiero hacer es que en este caso en específico estamos hablando del año 680, año 681, hace bastante tiempo atrás, y los que estaban allí, pues no estaban allí, déjame corregirme, los que aceptaron ese concilio, porque la reforma no sucedió hasta el 1500, así que los que aceptaron, es lo que quise decir, los que aceptaron ese concilio fueron esas iglesias, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a continuar aquí, vamos a tratar de llegar hoy a lo que es el próximo capítulo que tenemos en
en la agenda, que son las conquistas árabes. Así que vamos a movernos lo mejor que podamos por aquí. El último intento por parte del gobierno bizantino, o sea que estamos hablando del área oriental, ¿verdad?, de atraerse a los monofisitas, tuvo lugar en época del emperador Heraclio, a principios del siglo VII. El patriarca Sergio de Constantinopla, tras varios ensayos fallidos de fórmulas de acercamiento con los monofisitas, propuso la doctrina que se ha dado a llamar el monotelismo. Esta palabra viene de las raíces griegas mono, que quiere decir uno, y telema, que quiere decir voluntad. ¿Ok? Entonces, déjame apagar por aquí que me están sonando por ahí, que están entrando mensajes. Luego lo que Sergio proponía era que en Cristo, al mismo tiempo que había dos naturalezas, la divina y la humana, según lo había declarado el Concilio de Calcedonia, había una sola voluntad. Más allá de esto, la doctrina de Sergio no está clara, pues sus posiciones y las de sus seguidores variaron tanto y fueron hasta tal punto confusos que al monotelismo se le ha dado el nombre de la herejía camaleón. Al parecer, lo que Sergio quería decir era que en Cristo no había otra voluntad que la divina. Cuando se le preguntó al Papa Honorio qué pensaba él acerca de la fórmula de Sergio, el Papa la aprobó. Pero pronto surgió oposición en varias partes del imperio. El teólogo que más se distinguió en este sentido fue Máximo Crisopolis, a quien se conoce como Máximo el Confesor. A la postre, en el año 648, la oposición al monotelismo llegó a tal grado que el emperador Constante II prohibió toda discusión acerca de si había en Cristo una o dos voluntades. Cuando el emperador promulgó esta prohibición, el imperio había perdido su interés en atraerse a los monofisitas. En efecto, Siria y Egipto, las regiones donde el monofisismo tenía mayor arraigo dentro del imperio, habían sido conquistadas poco antes por los árabes. Esto quería decir que a partir de entonces la corte de Constantinopla, en lugar de preocuparse por lograr la voluntad de los monofisitas de Egipto y Siria, tenía que mejorar sus relaciones con los cristianos caldocenses, que constituían la mayoría, tanto en los territorios que todavía pertenecían al imperio como en el occidente. En consecuencia, el Sexto Concilio Ecuménico, reunido en Constantinopla en el 680 y el 681, condenó el monotelismo y reafirmó la definición de la fe de Calcedonia entre los monotelitas. Condenados específicamente por el concilio, se contaba el Papa Honorio. Este caso de un papa condenado por nombre como hereje por un concilio ecuménico fue una de las dificultades que tuvieron que enfrentarse los católicos que en el siglo... ustedes ven eso ahí, yo lo estoy viendo. A mí me sale... Creo que está diciendo 16, pero no estoy seguro. Logró que en el primer concilio vaticano promulgara la infalibilidad papal. Ok, vamos a hablar un poquito del problema que hay aquí. Ok, Jesucristo tiene dos voluntades. Jesucristo tiene la voluntad humana y la voluntad divina. ¿Qué estaban enseñando esta gente? Esta gente estaban enseñando de que Jesucristo solamente tenía una voluntad, que no tenía dos voluntades. Entonces ahí obviamente tenemos un problema, porque si él tenía solamente una voluntad, entonces no pudo haber venido a hacer lo que dijo que venía a hacer, que era a encarnarse y a morir como el Cordero de Dios, como el sacrificio perfecto, para dar la salvación a aquellos que buscasen la misma a través de Cristo. Entonces, si él no tenía esas dos, la divina y la humana, entonces teníamos un problema, porque entonces lo que él vino a hacer no se podía hacer. Por ende, esto era una herejía. Pero el Papa Honorio
cae dentro de esa herejía aceptándola como que es algo que hace sentido, que es bueno, y cuando todos hacen lo que es el tercer concilio de Constantinopla, se llega al acuerdo que ya se había establecido anteriormente de que son dos voluntades las que tiene el Señor Jesucristo, humano y divino. Entonces, a raíz de esto surge algo que no tenía precedente, y es que se declara al Papa que está en la silla papal como alguien que no es infalible, y eso es un problema para ellos. ¿Por qué? Porque obviamente ellos declaran que hay infalibilidad papal ex cátedra. En otras palabras, eso lo que quiere decir es que todo lo que el Papa enseña, que tiene que ver con doctrina en la Iglesia católica, apostólica, romana, todo lo que él enseña está correcto y no falla, es infalible. Obviamente nosotros los evangélicos estamos claros y no creemos eso. Nosotros creemos que todo ser humano, con la excepción de uno que andó en la tierra, que tuvo dos voluntades, la humana y la divina, que es Jesucristo, él fue el único que era infalible y que era el único que no pecó en nada. Por ende, todos los demás hombres y mujeres que han existido desde Adán hasta el día de hoy, todos son falibles. Absolutamente todos. Todos pueden fallar. Todos pueden errar. Ahora, habiendo dicho eso, tenemos que tener claro que en ese contexto tenemos que mirar entonces a los apóstoles. Los apóstoles de Jesucristo ¿eran infalibles o eran falibles? Bueno, la respuesta es bien sencilla. Eran falibles. Pero fueron inspirados por el Espíritu Santo, que es Dios también, que ese sí es infalible. Por ende, todo lo que se escribió y pasó a ser parte de las Sagradas Escrituras es infalible, no por los hombres que fueron usados, sino porque el Espíritu Santo fue quien lo inspiró. Por ende, todos los apóstoles y discípulos que escribieron, los profetas que escribieron, todos eran falibles, pero la inspiración que recibieron era infalible porque vino de parte del Espíritu Santo. ¿Están conmigo con eso? ¿Estamos claros? Entonces, si alguien les viene a decir, porque podría surgir en una conversación, de que el magisterio, porque eso es un issue que hasta el día de hoy se está debatiendo en muchos círculos, que el magisterio es infalible porque, como el Papa de la Iglesia Romana está declarado como infalible ex cátedra, pues todas las decisiones que toman la Iglesia Católica Apostólica Romana son infalibles porque provienen del Papa, que es infalible. ¿Nosotros cómo vamos a contestar eso? Bueno, bien sencillo. Nosotros no reconocemos la infalibilidad del Papa y de ninguna persona. La única persona infalible es Dios. Aparte de él no hay nadie infalible. Los que son el magistrado de la iglesia es todo falible. Empezando por el Papa
hasta el más mínimo curita de cualquier pueblo. Por ende, cuando trasladamos ese mismo sentir al mundo evangélico protestante, es lo mismo. Todos nosotros, los que podamos estar ocupando un cargo de pastor o de profesor, ya sea en la iglesia de la denominación que sea, o en el instituto o seminario o colegio cristiano de la denominación que sea, esa persona sigue siendo una persona falible. O sea que va a fallar, va a errar. Lo que no es falible es la palabra de Dios. Yo podría interpretar un texto equivocadamente. La culpa no fue de la palabra, la culpa fue mía. Que yo no hice todo el ejercicio que debía haber hecho para llegar a la mejor interpretación de ese texto. Por ende, el texto sigue siendo infalible. El falible fui yo. ¿Ok? Así que estas son preguntas que a usted le pueden venir de parte de personas, tanto católicos como evangélicos. Y usted pues debe de poder contestarlas. ¿Ok? Porque una de las posiciones que tiene el catolicismo romano es precisamente de que ellos tienen un magistrado y que nosotros, los que somos evangélicos, no tenemos un magistrado. Por ende, ellos sí tienen la verdad y nosotros no tenemos la verdad. Que no hay un error mayor que decir tal cosa, porque, volvemos nuevamente, no hay ningún ser humano que sea infalible. Todos los seres humanos son falibles y van a errar, van a fallar, y obviamente lo hemos visto ya a través de la historia, lo hemos visto en estas clases que hemos estado estudiando, como vemos todos los errores que han cometido, inclusive los mismos padres de la iglesia, que cometieron errores dejándose llevar por lo que Platón o los diferentes filósofos griegos enseñaban e influenciaron muchas veces en la forma en que ellos pensaban de su cristianismo. Y es luego que se va corrigiendo esos errores a la luz de una interpretación más profunda, clara, precisa y concisa de las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Por ende estamos claros que los hombres siempre van a fallar. Muy bien. Y entonces eso nos lleva a la parte de la cuestión de las imágenes y el segundo concilio de Nicea. La última gran controversia que sacudió a la iglesia durante el periodo que estamos estudiando, es decir, los años anteriores al 800, fue la que se produjo alrededor de la cuestión de si debían o no utilizarse imágenes en el culto público. En la antigua iglesia cristiana no parece haber habido oposición alguna a la decoración de las iglesias mediante imágenes, por lo general alusivas a algún episodio bíblico. Tales imágenes se encuentran tanto en las catacumbas romanas como en la iglesia de Dura Europo, la más antigua que se conserva. Sin embargo, según fue habiendo mayor número de conversos al cristianismo procedentes del paganismo, hubo pastores que comenzaron a temer que el uso de imágenes en las iglesias podría llevar a algunos a la idolatría. Por tanto, algún tiempo después de la conversión de Constantino, empiezan a encontrarse en los sermones cristianos amonestaciones contra el uso indebido de las imágenes. Ok, vamos a parar ahí y seguimos leyendo en breve. Fíjese que esto es interesante porque, bueno, le voy a decir, nosotros tengo aquí el libro, si me ven aquí, es que estoy con el libro acá. Si usted se da cuenta, nosotros hoy en día, en las iglesias evangélicas, si usted entra a una iglesia evangélica normal, ¿verdad? Normal, y hago énfasis en eso de normal, porque
por ahí hay iglesias que dicen ser evangélicas, pero de evangélicas no tienen nada. No sé de dónde están sacando ellos su doctrina, ¿verdad? Pero nosotros usamos imágenes. Usamos imágenes. ¿Cómo usamos imágenes? Bueno, si usted se fija en la escuela dominical de niños, casi siempre vamos a tener libros de colorear que son bíblicos y en esos libros tenemos imágenes de Jesús. Nosotros no sabemos cómo era Jesús, tenemos una idea de cómo era Jesús, pero te garantizo que no es nada como el que pintaron en el tiempo de la Edad Media, con el pelo largo así y flaco. Y todo. Para nada Jesús era así. Los historiadores dicen claramente que un judío que tenía la profesión que tenía él, y como eran los judíos en aquel tiempo, definitivamente Jesús no era así. Jesús era una persona tosca, ruda, fuerte, e inclusive si nos vamos al libro de Isaías 53, podemos ver que cuando habla del siervo sufriente, que es una profecía de Jesús, usted va a ver que ahí dice claramente que él no era de buen parecer, porque Jesús no era bonito por fuera, él era bonito por dentro. Entonces su belleza era interna, y esa belleza interna que salía de él era lo que atraía a las personas, ¿verdad? Que debería ser lo que pasara con nosotros. Lamentablemente nosotros nos dejamos llevar por la belleza externa, cuando sabemos bien que todo eso es pasajero, porque la interna, esa sí que es importante. Porque de qué me vale a mí vivir con una esposa que parezca una modelo, una 10 en la escala del 1 al 10, pero por dentro sea un ogro y sea un 0, para nada, ¿verdad? Pues Jesús, no hay ninguna evidencia de decir exactamente cómo era él, pero según los historiadores que hablan de esa época, pues para nada es como nosotros lo vemos en las fotos. De hecho, las culturas lo han dibujado a él como a ellos les ha parecido que era más fácil identificarse con él. Por ejemplo, yo he visto a Jesús con fotos o pinturas de Jesús, perdón, con afro y negro. Yo he visto a Jesús rubio con ojos azules. Yo he visto a Jesús con pelo brown y ojos brown. Usted nombra el color de pelo, de piel, de ojos, y a Jesús lo han dibujado de esa manera, para identificarlo con la cultura donde estén hablando de él. La realidad es que nosotros en nuestros salones de clases usamos imágenes, usamos dibujos para enseñarle a los niños, porque sabemos que es mucho más fácil enseñarle a un niño con dibujos que con palabras. Inclusive hemos visto que cuando estamos enseñándole a adultos es más eficiente que el adulto esté recibiendo la clase de una persona que ellos puedan ver, y que también haya algún tipo de presentación envuelta en la clase, que si es sencillamente, como hay muchas plataformas que se están usando, como yo lamentablemente tuve que usar en algunos de mis estudios, como es Moodle, como es Blackboard, que tú si acaso ves al maestro es una vez al mes, y cuidado, ¿ok? Todo es trabajos ahí, online, escribiendo. Tú no hablas con nadie, nadie habla contigo, tú entregas ellos están, ¿verdad?, monitoreando tu trabajo ahí en línea, y no hay esto que tenemos ahora, que tú me puedes ver a mí y yo puedo verlos a ustedes. Lo que les da vergüenza que tienen las cámaras apagadas, pues ellos no las tienen puestas para que yo no los vea, porque no quieren que yo los vea ahí comiendo chirio, Ok, estamos bromeando aquí, gloria a Dios. Ahí rápido prendió por ahí Alberto en la oscuridad la cámara. Ok, y Tito no sabemos para dónde se fue, pero está por ahí Tito, está por ahí. No diga que están sin luz por allá, costales.
Bueno, parece que tiene el micrófono apagado. Ok, pues vamos a seguir con esto de las cuestiones de las imágenes y el segundo concilio de Nicea. La controversia esta de las imágenes, ¿verdad? Y quería, déjame ver si lo encuentro aquí. Aquí está. Ok, aquí vemos que se menciona en las catacumbas romanas y la iglesia de Dura Europo, y esto era en Siria, ¿ok? Y estamos hablando 233 a 256, que fue construida, y en esta iglesia encontraron en las excavaciones los arqueólogos en el 1933, ¿verdad? La evidencia de la que estamos hablando ahora aquí de las imágenes, ¿ok? Cuando vemos aquí que habla de la conversión de Constantino, ¿se acuerdan que hablamos de eso, verdad? Y que Constantino fue el que abrió las puertas del cristianismo y dejó la persecución básicamente de los cristianos. Podemos ver que todavía en esta etapa de la historia, la Iglesia Católica todavía no tiene el control de haberse adueñado del cristianismo como lo hizo. Porque vemos que aquí hay pastores que están predicando sermones con amonestaciones contra el uso indebido de las imágenes. Que obviamente nosotros sabemos que las imágenes están por todos lados en las iglesias católicas. Tú no entras a una iglesia católica en ningún lugar del planeta Tierra que no tenga imágenes. Yo en los diferentes países que he viajado, en todos he encontrado imágenes. Tuvo que poner, ok. No es por eso que tuvo que ponerle el dedo. No, la razón que él le dice que ponga el dedo, y le estoy contestando a Alberto Costales, si es porque Jesús no fue reconocible para Tomás. Y la realidad es que Tomás, como estaba en esa actitud de incredulidad, lo que hace Jesús es que le dice: estoy aquí, sí soy yo, y para confirmártelo aún más, pon tu dedo donde fue la lanza puesta en su costado, ¿ok? Ahora, tienen que entender que eso es un tema que realmente no tenemos tiempo para entrar en él, porque ahí tenemos que hablar de lo que es el cuerpo glorificado que él recibió, pero sin embargo, ese cuerpo glorificado que él recibió, él, por motivos de identificación y que fuese claro de que es el mismo Jesús que murió y que no era un impostor, se mantienen unos rasgos en ese cuerpo glorificado de Cristo como señal de que era Él. Y ahí vemos lo que es los huecos en las manos y los pies y en el costado que Él recibe, ¿ok? Pero en otra clase podemos entrar en eso, porque ya si nos metemos en ese tema, olvídate, se nos daña toda la clase de hoy porque no tendríamos el tiempo, ¿ok? Pero por lo menos espero que eso está contestado, ¿ok? Ok, entonces, que yo no los tenga en mute a ustedes, vamos a ver. Vamos a ver. Yo puse que
que alguien hábleme algo. Vamos a ver. Arturo, ¿me puedes hablar? Porque a mí no me parece que yo los tengo mute. ¿Por qué están ahora mute? Vamos a ver. ¿No oye? ¿Ustedes me oyen a mí? Ok. ¿Y por qué ahorita yo los oía a ustedes y ahora no los oigo? Ok. ¿Está Jerry por ahí? Mira, yo veo todos estos micrófonos que no están mute. Dime. Ok, ¿y dónde podría haber yo dado mute? ¿Dónde está eso aquí? Porque aquí no me parece que está mute. Ya abrí algo que no era. Vamos a ver. Sí, sí. Llamada telefónica. ¿Y ahora? Bueno, tú no nos oyes. Te oigo, sí. Ahora sí. Ahora pues, ok. Pues eso era, porque Alberto seguía hablando y tú no lo escuchabas. Ok. ¿Tú no lo oyes? Can you ¿Tú hear no me oyes now? ahora? Can you Sí, hear me now? sí, lo oigo bien a todo. Ok, ¿qué era? ¿Ah? ¿Qué era? No sé, yo le di ahí un botón que encontré que tenía un micrófono y salieron ustedes hablando ahora. Ok, pues gloria a Dios. Amén. Amén. Seguimos. Alberto es el que tiene una pregunta con Judas y Tomás y yo no sé quién más. Sí, ya yo No, sé. pastor, mi pregunta era, ¿verdad? Que en Isaías explica, ¿verdad? Que el Señor no era de buen parecido. Sí. Cuando Judas entrega al Señor, que tiene que identificarlo, ¿era debido a eso? ¿O no tiene nada que ver una cosa? No, eso no tiene nada que ver. Cuando Judas lo identifique es porque los que lo van a arrestar a él, primero que es de noche, y querían estar seguros que iban a arrestar al que era. Por eso Judas besa a Jesús, porque esa es la señal para aquellos que lo iban a arrestar de que ese era a quien tenían que arrestar. ¿Ok? Lo del el parecer es porque la enseñanza es de que el Cristo no llegó y fue una persona que tenía
un buen parecer y por ende la gente lo seguía por eso. No, al contrario, él no era una persona de buen parecer, pero era una persona que su amor y su corazón y de la forma que él era lo que, y sus palabras cuando hablaba, era lo que atraía a las multitudes. No era su belleza externa, sino su belleza interna. ¿Ok? Entonces es bien importante eso para enseñar. Es una enseñanza, yo creo que a propósito de parte de Dios con Cristo encarnado, para que entendamos que sí hay personas bonitas, hay personas que dentro de lo que los humanos han determinado que es belleza, son bellos, hermosos, hermosas, pero lo más importante es la belleza interna, no la belleza externa, ¿verdad? Y eso es lo que encontramos con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que su belleza era interna. Muy bien. Déjame apagar esto aquí que está sonando. Ok. All right. Entonces, como les decía, Constantino abre las puertas al cristianismo. Ya ustedes habían cogido una clase donde hablamos bastante de eso, pero aquí podemos ver que se está predicando de parte de los pastores de que no fuesen a caer en la idolatría de imágenes. ¿Ok? Entonces, bien interesante esto, en una época en que eran pocos los que sabían leer y menos los que poseían libros, las imágenes servían para comunicarles a los fieles algunos de los episodios bíblicos más importantes. Entonces, podemos ver que ese uso de imágenes era prácticamente igual que el que tú y yo le podríamos dar a una escuelita dominical a los niñitos con los libros, utilizando imágenes para explicarles las historias de Sansón, del arca de Noé, del mismo Jesús, etc. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la controversia estalló cuando el emperador León III, que no ha de confundirse con el papa del mismo nombre, mandó derribar una estatua de Cristo que era muy venerada en Constantinopla. A partir de entonces y a través de toda una serie de decretos imperiales, la campaña contra las imágenes tomó cada vez mayor impulso. En el año 754, el hijo de León, Constantino V, convocó un concilio que prohibió el uso de imágenes en el culto y condenó a los que habían salido en defensa de ellas, especialmente el patriarca Germán de Constantinopla y el famoso teólogo Juan de Damasco. ¿Qué cosa más irónica que Constantino, el hijo de León, Constantino V, establece que había una total y absoluta prohibición de imágenes? Y habiendo habido esto en la historia y las mandan a destruir, luego se van totalmente en contra de todo eso que había sucedido, que era bueno. Y cuando ya la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene control de lo que ahora todos conocemos como el catolicismo romano, como el rito latino, ¿ok? ¿Y por qué tenemos que llamarle el rito latino? O tenemos que decirle Iglesia Católica Apostólica Romana, porque está el rito latino, y está entonces el ortodoxo,
griego. Usted tiene la iglesia ortodoxa por un lado y tiene la iglesia latina por otro. Así que tenemos aquí que hacer la distinción. Ahora me están llamando, pero no lo puedo atender. Me llaman a la hora sabiendo que tengo clase. Ok. Ahora bien, seguimos leyendo aquí. Así surgieron dos partidos que recibieron los nombres de iconoclastas, destructores de imágenes. Iconoclastas, destructores de imágenes, e iconódulos, adoradores de imágenes. Por eso es que de ahí viene la palabra dulia y hiperdulia, que es la adoración a las imágenes de María, pero de eso hablaremos después. Los argumentos de los iconoclastas se basaban en los pasajes bíblicos que prohíben la idolatría, particularmente Éxodo 24:5. Pero aparte de esto, los historiadores no concuerdan acerca de las razones que llevaron a los emperadores a desatar su campaña iconoclasta. No cabe duda que León III era un hombre de fe sincera, pero además es muy posible que sus decretos se hayan debido a un deseo de desmentir a los musulmanes que acusaban a los cristianos de idolatría. Bueno, hoy en día todavía lo están haciendo. Los musulmanes, gracias a la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia de Rito Latino, es el cristianismo acusado de ser adoradores de imagen. Obviamente el musulmán no sabe discernir en la gran mayoría. Hay quienes sí, pero en la gran mayoría no saben discernir entre lo que son los evangélicos y lo que son los católicos de rito latino y lo que son los católicos ortodoxos. Entonces, hablando de los católicos ortodoxos, y estamos en las imágenes, es interesante que si usted ahora va a una iglesia ortodoxa, no importa dónde sea, en Rusia, en Egipto, en Grecia, usted no va a encontrar ni una sola estatua en ninguna de esas iglesias. Ninguna, ni una. Pero va a encontrar que está llena de pinturas de los santos, de Jesús, de María, de los apóstoles, de los discípulos, de padres de la iglesia. No creen en estatuas, pero sí en cuadros. Y yo estuve en Grecia hace 4 años y medio, 5 años, que fui con la familia y nos fuimos a mirar catedrales ortodoxas. Una cosa impresionante, hermosas, hermosísimas. Es más, yo te diría que muchas de ellas más bonitas que el mismo Vaticano. Nosotros encontramos una catedral que en una parada que hicimos, me parece que fue en Malta, que paramos y me fui con el yerno a caminar. Ese día solamente íbamos a estar allí 5 horas y había que o quedarse en el barco o ir rápido y visitar y volver.
Y nos fuimos a caminar y nos encontramos una iglesia, una catedral, y entramos. Jamás yo esperaba que en ese sitio hubiera una catedral como esa. Una cosa pero súper impresionante. El oro por todos lados. Y todo lo que había eran cuadros por todos lados. Pero unas cosas preciosas, hermosas, bellísimas. Obviamente, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué diferencia hay entre la adoración a una estatua que la adoración a una imagen, un cuadro, una pintura? Si estás adorando ese cuadro o la persona que supuestamente ese cuadro está representando, eso es idolatría. Así que continúa siendo idolatría. O sea, es la misma medicina, pero en otro pote. Yo diría que sería mejor dicho el mismo veneno, pero en otro pote. En vez de una estatua, son cuadros. Así que la iglesia en aquel momento tenía la idea correcta de no tener imágenes porque podía llevar a la idolatría. Frente a esta posición, los defensores de las imágenes trataban de relacionar lo que ahora se discutía con las controversias cristológicas que habían tenido lugar en los siglos anteriores. La razón por la cual es posible representar los misterios divinos mediante imágenes es que en Cristo Dios mismo nos ha dado su imagen. Negarse a representar a Cristo equivaldría a negar su humanidad. Si Cristo fue hombre, ha de ser posible representarlo. ¿Cómo se puede representar a cualquier otro hombre? Además, el primer creador de las imágenes fue Dios mismo al crear a la humanidad a su imagen. Estos argumentos se encuentran claramente expuestos en las siguientes líneas de Juan de Damasco. Puesto que algunos nos culpan por reverenciar y honrar imágenes del Salvador y de Nuestra Señora y las reliquias e imágenes de los santos y siervos de Cristo, recuerden que desde el principio Dios hizo al ser humano a su imagen. ¿Por qué nos reverenciamos unos a otros si no es porque somos hechos a imagen de Dios? Por otra parte, ¿quién puede hacer una copia del Dios que es invisible, incorpóreo, incircunscribible y carente de figura? Darle figura a Dios sería el máximo de la locura y la impiedad. Pero puesto que Dios, por sus entrañas de misericordia y para nuestra salvación, se hizo verdaderamente hombre, vivió entre los humanos, hizo milagros, sufrió la pasión y la cruz, resucitó y fue elevado al cielo, y puesto que todas estas cosas sucedieron y fueron vistas por los humanos, los padres, viendo que no todos saben leer ni tienen tiempo para hacerlo, aprobaron la descripción de estos hechos mediante imágenes para que sirvieran a manera de breves comentarios. ¿Ok? Así que esa es la explicación, obviamente, que encontramos que se está dando aquí por Juan de Damasco. ¿Ok? Ahora, la cosa no termina ahí. La controversia sigue por años. Esto sigue por años. Y aunque hubo edictos imperiales que el Imperio Romano estableció, de hecho, el Occidente, acuérdense que cuando hablamos de Occidente estamos hablando del lado de acá del mundo, cuando hablamos de Oriente estamos hablando de lo que es Egipto, Grecia, esa área del mundo allá, ¿verdad? El Oriente. La iglesia se dividió. Por fin, cuando la regencia cayó sobre los hombros de la emperatriz Irene, esta cambió la política imperial con respecto a las imágenes, y entre ellas el patriarca Tarasio de Constantinopla y el papa Adriano convocaron a un concilio. Esta asamblea tuvo lugar en Nicea en el año 787. ¿Ok? Así que estamos hablando de un montón de años subsiguientes.
787. Ok. Ya ahí estamos entrando en el segundo concilio de Nicea. Vamos a ver si es así. Entonces, esta asamblea tuvo lugar en Nicea. Sí, ese es el segundo concilio de Nicea, en el 187, y recibe el nombre del séptimo concilio ecuménico, pero es el segundo de Nicea. Entonces, recuérdense que yo les dije a ustedes que nosotros nos quedamos con ¿cuántos concilios como evangélicos estábamos dispuestos nosotros a aceptar lo que enseñaron? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos, Meilín? ¿Por qué yo no te lo digo otra vez? ¿Lo tienes apagado? 5. 5, ok. ¿Estás incluyendo el de Jerusalén ahí? ¿Que es el que está en la Biblia? Porque si es así, porque si es así, son 5. Si no estás incluyendo al concilio de Jerusalén, que es el que está en la Biblia, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, ok, son 4. Después de esos 4, de ahí en adelante, nosotros nos despegamos por completo en estar de acuerdo con lo que los concilios que la Iglesia Católica Apostólica Romana establece, porque se desvían bíblicamente. Y por ende nosotros tenemos serios problemas. Por ejemplo, miren lo que pasa aquí. Estamos ahora en el año 787. ¿Ok? Tenemos aquí en el año 787. Concilio ecuménico. Ya sabemos que la palabra ecuménico no es lo mismo en esos tiempos que es hoy. Eso lo hablamos ya. Este concilio restauró el uso de las imágenes en las iglesias. ¿Ok? Así que ya usted puede darse cuenta porque nosotros no estamos de acuerdo con los concilios que van desviados totalmente de las escrituras. Dice, al mismo tiempo que estableció que no eran dignas de la adoración debido solo a Dios, en griego latria, sino de una adoración o veneración inferior, en griego dulia. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando? Hoy en día tú tienes dulia, tú tienes hiperdulia y tú tienes latría o latria, como lo quieras pronunciar. Entonces, estamos viendo que hay una dulia y una hiperdulia hacia María y hay una latría hacia Jesús. Eso es lo que está pasando. Y el sitio donde más usted ve esto es en México. México es uno de los países más idólatras del mundo. De hecho, en México, la Virgen de la Guadalupe, que es otro nombre para María, está por encima de Cristo. Y yo a veces veo videos que me dan ganas de reír porque están cargando un muñeco de yeso, que le ponen una peluca de Jesús y tienen a María del otro lado y los ponen bailando uno al frente del otro, Jesús bailando con María. Y yo digo, pero esta gente está loco. Entonces uno que estaba viendo los otros días, se les cayó Jesús al piso y se hizo canto por estar con esas monerías. Entonces yo digo, esta gente de verdad que no entienden la severidad de estar adorando imágenes.
cuando claramente la Sagrada Escritura nos dice que no hagamos eso. Bueno, aunque en el siglo IX los iconoclastas volvieron al poder por algún tiempo, en el año 842 las imágenes fueron finalmente restauradas y hasta el día de hoy todas las iglesias de origen bizantino celebran esa ocasión en la fiesta de la ortodoxia en el occidente. Occidente, no dije oriente, dije occidente. Aunque no hubo un movimiento iconoclasta, los reyes carolingios se negaron a aceptar las decisiones del Séptimo Concilio Ecuménico, no porque se opusieran a las imágenes, sino porque en latín solo había un término para traducir las dos palabras griegas, latria y dulia, y por tanto los francos temían que lo que en concilio habían dicho era que las imágenes debían ser adoradas, pero a la postre esta dificultad quedó aclarada y la mayor parte de la cristiandad aceptó la autoridad del Concilio de Nicea del año 787. ¿Ok? Y así es la cosa. Muy bien. Yo quiero que ustedes en sus notas pongan las palabras latria y usted va a escribir que es la suprema adoración permitida por la Iglesia Católica a las imágenes de Dios o de Jesús. Entonces, quiero que cojan lo que es dulia y la hiperdulia. Y esa es la suprema adoración a María por encima de todo otro santo que pueda haber. ¿Ok? ¿Cómo, pastor? No entendí ahí. La dulia y la hiperdulia es la adoración a María por encima de cualquier otro santo que pueda haber. Ok, gracias. Y obviamente eso se lo estoy diciendo porque lo vamos a poner en el examen. Y es importante, déjame contestar aquí que estoy dando clase, porque me están escribiendo. Tú pensarías que después de tanto tiempo yo dando clases jueves, ya sabrían no estar llamándome o enviándome mensajes. Pastor, en el libro donde es que habla de la hiperdulia. Porque yo El no libro, encuentro. el libro del pastor Alfredo Luis Didier García Jr. Porque el pastor Alfredo Luis Didier García no solamente se queda con el libro, sino que también usa lo poquito que sabe. Ok, no más preguntas. Pero creo que en el libro salió latria. Dice O latría. pero no dice nada de hiperdulia, por eso Sí, está sí, porque yo buscando. te estoy metiendo aquí a dulia e hiperdulia porque esto es lo que se conoce como adoración a María o a las imágenes de María por encima a los demás santos. ¿Ok? Y latria o latría es adoración
a Dios o a Jesucristo. Y, Ya lo tengo. y es una situación que está todavía al día de hoy Ujú. sucediendo. Es vigente ¿verdad? todavía. Sí, y está bien fuerte en México especialmente. Amamos a nuestros hermanos mexicanos, pero si usted está adorando imágenes, usted está adorando imágenes. No podemos maquillar las cosas. ¿Ok? Pues si alguien ve esto, que no vayan a pensar que estamos siendo agresivos contra nuestros hermanos y los amigos de allá de México, pero la verdad es la verdad. O usted está adorando imágenes o no está adorando imágenes. Okay. Los primeros 7 concilios ecuménicos discutieron cuestiones harto complejas y a menudo confusas, pero a pesar de ello su importancia en el desarrollo de la teología cristiana ha sido inmensa. A través de toda la Edad Media, casi todos los cristianos, tanto orientales como occidentales, aceptaron su autoridad y por tanto trataron de forjar su pensamiento dentro de los límites trazados por ellos. Solo algunos de los cristianos que vivían fuera de las fronteras del antiguo Imperio Romano, a quienes dedicaremos el próximo capítulo, rechazaron la autoridad de algunos de estos concilios. En la época de la Reforma, la mayoría de los reformadores aceptó al menos los primeros 4. ¿Cuántos aceptó? ¿Cuántos concilios? 4. 4. Y por tanto son muchos los protestantes que todavía admiten su autoridad. Algunas iglesias surgidas de la Reforma aceptaron los primeros 7 concilios ecuménicos. Después de estos 7, la mayoría de los concilios supuestamente ecuménicos no tuvo representación de las iglesias orientales, que por tanto no los aprueban. Si usted y yo nos preguntase a alguien, usted le dice, bueno, yo te puedo decir que lo poquito que yo sé, lo poquito que yo he aprendido, me indica a mí que yo tengo que quedarme con los primeros 4, porque después de eso hubo una desviación completa y total hacia cosas que no tenían nada que ver con la Sagrada Escritura. Ustedes recibieron una lámina que yo les envié donde está la historia de la iglesia. ¿La recibieron esa lámina que yo les envié? No. Que no. Yo te voy que la recibieron, lo que pasa es que no la buscaste. Pastor, yo la tengo, Ajá. pero me la envió a mí directo. No sé si está en el Yo chat del seminario. yo se la envié a Raimundo y todo el mundo. Septiembre 11 fue el día que le envió. Septiembre 11. Claro, y sabemos que sí. Lo que pasa es que nuestro hermano tesorero, como vive en una factoría donde lo Cuidado tienen, con el chofer, acuérdate, suavecito. lo tienen allí, lo tienen allí metido en una cárcel, básicamente, y él no sale casi de allí, el pobre hombre. Lo verificaré tan pronto termine la lección, pues no quiero que vaya yo a cometer y vaya a sacar la clase de aquí, así que lo verifico ahorita. Ya lo apunté, gracias, septiembre 11. Continúa, estamos en el último oración. Tranquilo, que me estás dañando la grabación. Hermanos que vean esta grabación, es hermano Arturo el que está dañando la grabación, ¿ok? No es el pastor. También, con nombre, dale el apellido también. Príncipe. ¿Quieren el seguro social? También lo sé. Ay, bendito. Vamos. Tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan, taran.
pasa por aquí. Vamos a ver qué pasa por aquí. Vamos a ver si el pastor ha aprendido algo. No. No me quiere funcionar. Te apure. ¿Ustedes están viendo eso? ¿Qué acabo de hacer? No Sí, sé. pastor. ¿Se ve? Sí, señor. Sí, Ok. Muy bien. Vamos a ver si esto me da. Te puedes conectar otra vez. Estoy tratando de. Que quiero. Estoy tratando de hacerla girar y no me está dejando girarla. entiendo que está en el botón Arriba, pastor. que está arriba, que es como un triángulo, que sale un triángulo dando vueltas, al ladito después, al lado de la palabra align, después más allá, un poquito más a la derecha, dice align y de al lado hay un triángulo, yo creo que ahí es que tú inviertes. No, a la derecha, abajo, align, busca la palabra align, mira a eso de al lado, ese icono al lado, ese triangulito, el triangulito ese triángulo al lado de align. Espérate, papá. Ahí esa es la base, encima donde está tu flecha, encima de este mismito. ¿Viste? Yo sabía que tú servías para algo que no nada más para buscarme en el aeropuerto. Bueno, ¿Viste? vamos. Qué bien. No, mirando aquí desde el teléfono que se ve bien chiquito, voy a tener que ponerme los espejuelos de rojo. Se ve chiquito. ¿Por qué tú estás diciendo lo de Rose? ¿Qué estás Porque insinuando? tiene mucho O aumento. sea que Jo está ciega. No, Ajá. ahí está. Ahí está. Ok, vamos a. Ya me lo muteé. No quiero esto aquí. Vamos a sacar esto de aquí. Ok, muy bien. Vamos a mirar aquí. Mírenlo aquí. Año 787. ¿Lo ven ahí? Ok. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Dice veneración de santos e imágenes. ¿Ok? Precisamente lo que estamos leyendo. Vamos a poner esto chiquito, no tan chiquito. Lo que estamos leyendo, año 787, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si miramos hacia atrás, y ustedes cuando estén en su casa que tienen esto, lo miran bien, van a ver en la parte superior, porque me huele que nadie lo ha mirado bien. No voy a pedir confesiones hoy porque no me siento con
con el deseo de ser sacerdote, pero si usted se fija, en todos los años anteriores, usted ve cuando alguien entra dentro del catolicismo lo que es una doctrina falsa. ¿Ve? Entonces usted tiene la mariolatría, la regeneración bautismal, el bautismo de infante, ¿ok? Cuando se establece el papado, mire por dónde es, no es allá con Pedro, el supuestamente primer papa, no, es con León II que se establece el papado oficialmente. La comunión infantil, o sea que le dan la cena del Señor, pero ellos le llaman la Eucaristía a niños, ¿verdad? Las indulgencias, que es pagando para sacar gente del purgatorio, que mírenlo aquí, el purgatorio, y entonces llegamos al año 7787, que es el año que estamos estudiando aquí ahora, donde sucede precisamente lo que estamos leyendo. ¿Ok? Y ya para ese año se establece que van a adorar imágenes y a los santos, cuando la Biblia es clara y dice que al único que se adora es a Dios. Y usted va a ver ahí en ese chart, que lo debe de estudiar en su casa, y va a poder ver de dónde es que salen las iglesias. Obviamente no están todas aquí, pero de leer algunas nada más usted se va a dar cuenta de cómo es que se forman las que son similares. ¿Ok? Y vamos a hablar de la división que sucede entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana, y eso fue en el año 869, que cada una coge por su lado, por obviamente problemas de índole que no se reconocía al Papa de Roma como supremo sobre todos los demás líderes obispos de las iglesias, y dos, por también diferencias de opinión en referencia a una doctrina que tenía que ver con Cristo. ¿Ok? Pero eso lo vamos a hablar después. ¿Ok? Así que, por favor, mírense esa gráfica porque tiene data importante. Después yo la voy a explicar con más detalle. El Imperio Bizantino disfrutaba todavía del resultado de las conquistas de Justiniano, especialmente en el norte de África, donde el reino de los vándalos había desaparecido. Entonces sucedió lo inesperado. De un oscuro rincón del mundo al que tanto el Imperio Romano como los reyes persas le habían prestado poquísima atención, surgió una avalancha que, impulsada por la predicación del Corán, parecía destinada a conquistar el mundo. Ok, y ahora entramos a Mahoma. Y Mahoma es el fundador del Islam. Mahoma es el profeta que supuestamente envía a Alá. Ahora, que quede claro, ok, Alá no es Jehová. ¿Están conmigo? Porque lamentablemente, por alguna razón que yo no sé cuál es, están queriendo decir que Alá y Jehová son la misma persona. Alá y Jehová no son la misma persona. ¿Ok? El Dios Alá fue un invento de Mahoma. Aquí me están escribiendo ustedes por ahí. Ok, fue bueno, en la lámina que envió Gerardo. Si usted no la tiene, Gerardo le puede enviar la lámina que está completita, bien clarita, bien bonita, como yo la había enviado originalmente. Ok.
Vamos a salir de aquí. Mahoma era miembro de una familia destacada en la ciudad de Meca, en Arabia. Arabia es básicamente donde está el área de Bahrein. Yo llegué a estar ahí cuando estuve en la Marina. Me dicen que ahora está muy bonita la base esa y todo. Cuando yo fui eso estaba horrible. La Coca-Cola sabía, bueno, no había quien se la tomara. Malísima. Pero estamos hablando para los 80 cuando yo estuve allí. Su padre había muerto poco antes de que Mahoma naciera y su madre murió cuando el niño tenía 6 años. Fue entonces su tío quien lo crió, pero los negocios de la familia sufrieron serios reveses y Mahoma pasó buena parte de su juventud como pastor. Pastor, pero no pastor de iglesia, ¿ok? Después se unió al comercio de las caravanas y su éxito fue tal que la viuda rica Khadija lo puso al frente de sus negocios. Tras algún tiempo, Khadija y Mahoma contrajeron matrimonio. Mientras vivió, Khadija fue el consejero y auxiliar más cercano con que contó Mahoma, pero durante largo tiempo el futuro profeta del Islam se dedicó sencillamente al comercio y su vida no parecía distinta de la de sus muchos colegas. Alrededor del año 610, cuando contaba unos 40 años, comenzó la carrera religiosa del profeta. Este había acostumbrado a retirarse de vez en cuando a un lugar apartado para orar y meditar. Por esa época había tenido ya amplios contactos con el judaísmo y con el cristianismo, pues en Arabia había buen número de judíos y había también cristianos de diversas sectas. Algunas de estas sectas habían perdido todo contacto con el resto de la iglesia siglos antes y por tanto sus doctrinas habían evolucionado por caminos a veces extraños. En todo caso, según cuenta la leyenda musulmana, Mahoma se encontraba en una montaña cerca de Meca cuando se le apareció el ángel Gabriel. Fíjense, mis amados, que todos estos falsos profetas, todos los falsos profetas que vemos después de la era apostólica, todos los falsos profetas se les aparece un ángel. Hoy en día, cuando sale una secta por ahí y un nuevo líder, es que se le apareció un ángel y le habló y le dijo que Dios dijo que él iba a hacer esto, lo otro y aquello. Se le apareció el ángel Gabriel y le ordenó que proclamara el mensaje del único Dios verdadero. Al principio, Mahoma fue algo tímido en su predicación. Tenía dudas acerca de su propia misión y por algo tiempo no recibió otra revelación. Pero a la postre se convenció de que tenía una misión profética y se lanzó a cumplirla. Comenzó entonces a proclamar el mensaje del Dios único, a la vez justo y misericordioso, que gobierna todas las cosas y exige obediencia de los seres humanos. Su mensaje, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, se presentaba frecuentemente en forma rítmica. Según Mahoma, lo que él predicaba no era una nueva religión, sino la continuación de la revelación que Dios había dado en los profetas del Antiguo Testamento y en Jesús. Este último no era divino, pero sí era un gran profeta que debía ser obedecido. ¿Ok? O sea que la postura de Islam es que Jesús es un profeta, pero no es divino, no es Dios. Los dirigentes árabes en Meca se opusieron a la predicación de Mahoma. Meca era un centro de peregrinajes en la religión politeísta de Arabia y buena parte de sus ingresos se relacionaba con su culto. Por tanto, los comerciantes de la ciudad, muchos de los cuales habían sido colegas de Mahoma, ahora se volvieron contra él y sus seguidores. En el año 622, Mahoma se refugió en un oasis cercano donde estaba la población que después recibió el nombre de Medina. Es a partir de esa fecha que los musulmanes cuentan los años.
Fue allí donde por primera vez se estableció una comunidad maometana en la que el culto y la vida civil y política siguieron las normas trazadas por el profeta. Tras una serie de campañas militares, negociaciones y pactos, Mahoma y los suyos tomaron la ciudad de Meca en el año 630. Con gran sabiduría y moderación, el profeta prohibió toda venganza contra sus antiguos enemigos y se limitó a derrocar los ídolos del templo y a instaurar el culto monoteísta. A partir de entonces, Mahoma gozó cada vez más prestigio y poder entre los árabes, y a su muerte en el 632 buena parte de la península de Arabia se había hecho musulmana. Así que este hombre Mahoma, de hecho, yo abundando un poco más dentro de lo que yo sé de la historia de él, que vamos a estar en el tema de las falsas comunidades de fe. Vamos a estar hablando del Islam en uno de estos viernes que estamos tocando a las 6:30 de la tarde. Voy a estar abundando mucho más acerca de Islam y Mahoma. Pero al principio, cuando Mahoma hace todo esto, los primeros en rechazarlo a él fueron su propia familia. De hecho, su familia y sus amigos que creyeron que él estaba loco. Pero este hombre, lo que podemos ver, si usted coge el Corán, a ver si yo tengo aquí el Corán. Yo creo que yo tengo por aquí el Corán. Bueno, no lo veo. Debe estar en la iglesia. Pensé que yo lo tenía acá. Si usted quería enseñarle, nada más que para que usted viera que es obvio a cualquiera que tenga por lo menos 2 dedos de frente, que Mahoma lo que hizo fue un plagio. Él cometió un plagio de la Biblia. Eso fue lo que él hizo. Porque encontramos que recuentos que están en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, los vemos que están relatados por Mahoma en el Corán y son prácticamente idénticos. Entonces usted ve que se menciona a Jesús y a María. Y se menciona que Jesús nació de una Virgen María. Entonces, cuando usted ve todo, usted compara el Corán y compara la Biblia y usted se da cuenta que este hombre estaba copiando las cosas de las Sagradas Escrituras. Era un plagio, básicamente lo que él hizo. Ahora, en un punto del Corán, todo cambia. Y entonces él empieza a atacar a todo aquel que no crea que Alá es el único y verdadero Dios y que él, Mahoma, es su único y verdadero profeta. Y va más allá, porque ahí es que esta religión, que supuestamente muchos de ellos dicen que es pacífica y que ellos no quieren hacerle daño a nadie y bla, bla, bla. Pero sin embargo, en el Corán dice que si usted no sigue a Mahoma y a su profeta Mohammed, usted es un infidel y usted puede ser matado. Y de hecho, hay una promesa para los que eliminen personas que no estén a favor de Mahoma y de Alá. ¿Ok? Entonces, por eso es que usted ve a estos islámicos radicales que lo más fácil cogen y le ponen una bomba a un nene de 9 añitos
y lo ponen a caminar hacia donde hay un grupo de soldados americanos y explota la bomba y mata al nene y mata a todos los soldados y según ellos, ese niño pues obviamente va directo para el cielo, y los que mueren como adultos dentro del Islam, y esto voy a abundar mucho de eso en la clase que doy los viernes, reciben el premio de que van a tener un montón de vírgenes como premio, ¿sabes? Cosas locas, eso son cosas totalmente locas. La conquista de los califas. A la muerte de Mahoma, la dirección de la comunidad musulmana cayó sobre los califas, del árabe califat, que quiere decir sucesor. El primer califa fue Abu Bekr, quien había sido uno de los principales acompañantes de Mahoma. Bajo Abu Bekr, el Islam consolidó su dominio en Arabia Occidental y tuvo sus primeros encuentros con los ejércitos bizantinos que fueron derrotados en el 634. Por el momento, los musulmanes no persiguieron a los cristianos ni a los judíos, pues eran pueblos del libro, es decir, del Corán. Acuérdense que Mahoma había dicho que él estaba continuando lo que ya los profetas del Antiguo Testamento judío y de las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles, él las continuaba. Entonces, cuyo monoteísmo, o sea, su fe en un solo Dios, el Islam compartía. Así, por ejemplo, al entrar en Jerusalén, el califa Omar decretó que a los cristianos se les aseguraran la vida y los bienes, sus iglesias y sus cruces. En asuntos religiosos no habrá presión ni coacción. Los judíos han de habitar en Jerusalén junto a los cristianos, y los que en ella residan han de pagar el mismo tributo que los habitantes de otras ciudades. En términos generales, esta fue la política religiosa que siguieron los primeros califas en las tierras conquistadas. Solo el politeísmo y la idolatría se prohibían. Los cristianos y judíos podían continuar en el libre ejercicio de su culto, siempre que respetaran al profeta y al Corán. Después se prohibió la conversión de los maometanos al cristianismo o al judaísmo. Pero aparte de esto y de ciertas limitaciones en las señales públicas de su culto, la única carga que se estableció sobre los judíos y los cristianos fue la obligación de pagar un tributo mediante el cual el Estado se sostenía. Quienes se convertían al Islam no tenían que pagar ese impuesto. Por tanto, al mismo tiempo que los musulmanes no tenían interés especial en fomentar las conversiones a su religión, muchos de los cristianos de convicciones más flexibles terminaron por aceptar la fe del profeta, que para mí básicamente eso es lo que quiere decir, que los cristianos totalmente habían apostatado. Esa gente se convirtieron en unos apóstatas porque ellos dejaron de creer en las enseñanzas cristianas. Así que mi posición, obviamente desde mi cosmovisión cristiana, es que esa gente nunca fueron cristianos. Esa gente no fueron cristianos verdaderos, porque un cristiano verdadero no hubiera renunciado a su fe y se hubiera convertido a el maomatismo o el islam, porque obviamente es una religión falsa. ¿Ok? Vamos a parar ahí, porque ya son las 9, y lo que quiero que usted haga es que usted en su casa me termine de leer el capítulo 31, ¿ok? Ya leímos las conquistas de los califas. Usted sigue el capítulo 31, que no le quedan muchas cosas ahí, que va a seguir con las consecuencias de las conquistas, ¿ok? Y usted le hace eso de asignación. Entonces,
Vamos a buscar por aquí. Ok. Entonces, la semana que viene nos vamos a mover a la 377. Que eso sería el capítulo 38. ¿Tiene alguien con la mano levantada? Voy por ahí. Ok, ¿quién estaba? Arturo, ¿qué pasó? No, hay alguien con la mano levantada, no sé yo. ¿Quién era? No sé, yo veo la cara Yo, con la yo- mano yo veo tu levantada. mano aquí en Arturo. ¿En dónde no hay ¿Es la por- mía, Sí. Ah, bendito sea. Ay, Que se está a señor. dormir ya, Arturo, que tiene sueño. Ya está, ya le va la mano. Ok, aquí yo, para mí que se me fue gente de la, de la, Serían 10. de la No clase. están los mismos 10. Están los mismos 10. No veo a Alberto Portales. Ahí está Alberto. No lo veo. Vamos a ir al capítulo 38, las cruzadas. Sí, capítulo 38, las cruzadas. ¿Ok? Claro. ¿Ok? Entonces, el capítulo 38 de la cruzada. Vamos a ver aquí, quiero estar seguro de lo que les digo. Entonces, ya eso cae jueves 28, ¿verdad? Jueves 28. Después tenemos clase el jueves 5 de octubre, el jueves 12 de octubre y el sábado 14 es el primer examen, pero la clase del jueves 12 no incluye en ese examen. O sea que es desde que empezamos hasta la 488, que va a ser el capítulo 45. ¿Ok? Pero la semana que viene, pues vamos a estar en el capítulo 38. Y ese tema va a estar bien interesante porque ahí vamos a ver lo que sucede con lo que es precisamente la interacción entre los musulmanes y los que son el ejército de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que se le llamó a ese grupo las cruzadas o los Crusaders. ¿Cómo se diría eso en español? Crusaders. No sabes, déjame buscar la traducción porque no me lo sé en español. Crusaders en español. Vamos a ver. Los Crusaders en español. Vamos a ver. ¿Sabes? Los Crusaders en español, dice el Fred. Crusaders. Crusaders en Spanish. Mira, y que los cruzados, ¿qué tú crees de eso? Wow, como que yo jamás y nunca hubiera pensado que se llamaban así en español. Ok, bueno, los cruzados.
Hasta ahí terminamos el video para razones de instrucción.